Acompañado, como acaban de ver, por compañeros de Sortu y también por David Fernández de la CUP. En la puerta le esperaba Ana Gabriel para darle una calurosa bienvenida en la que no han faltado los aplausos mientras varios ciudadanos indignados increpaban al grito de asesino al aspirante a convertirse en el próximo Lehendakari. Una vez dentro, Otegi se ha reunido primero con los diputados de la CUP responsables de la invitación al exmiembro de ETA y más tarde lo ha hecho con los socios en el Ejecutivo Autonómico de los Antisistema, los parlamentarios de Junts pel Sí. El propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avalado la presencia del que fuera dirigente etarra al manifestar que tiene todo el derecho a estar en esa Cámara. Palabras pronunciadas poco después de que la dirigente de la CUP, Ana Gabriel, se deshiciera en elogios hacia Otegi, al que ha dado la bienvenida a la Cámara en vasco y en cuyo discurso ha equiparado a víctimas y terroristas, usando en todo momento el lenguaje de los terroristas. Por su parte, Puigdemont recibía la reprimenda del presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, que recordaba al jefe del Ejecutivo catalán que Otegi es el responsable de la muerte de más de 50 catalanes, entre los que se encuentran niños, en clara alusión al atentado de Hipercor. Palabras que han indignado a Puigdemont, que ha contestado a Albiol recordándole que fue el Partido Popular el que abrió la vía a este tipo de comparecencias, cuando afirmó que si no hay violencia se puede hablar de todo, al tiempo que ha acusado a los populares de utilizar electoralmente a las víctimas de las que se ha apropiado, dice. Mientras en las calles, pues decenas de ciudadanos lucían pancartas en las que se exigía la expulsión de Otegi del Parlamento. ¿Cuál es el sentir mayoritario de los españoles hacia la presencia de Otegi en las instituciones públicas? ¿El de los aplausos de la CUP o el de los gritos de asesino de las calles? Tiempo del editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. El 19 de junio de 1987, la banda terrorista ETA perpetraba, sin menoscabo de la barbarie y la gravedad de los miles de crímenes que jalonan su sangriento currículum, el atentado más salvaje y brutal de su historia, el del Hipercor de Barcelona. En la cuenta de los carniceros de ETA se apuntaron de golpe 21 muertos y 45 heridos. 29 años después, el Parlamento de Cataluña, ubicado en la misma ciudad que fue víctima de la masacre más atroz perpetrada por ETA, ha recibido entre aplausos a uno de esos carniceros, a uno de los verdugos que nombre a nombre y muerto a muerto anotaron con regocijo en los balances de la banda terrorista los nombres de todas las víctimas de Hipercor. Arnaldo Otegi. Los representantes del pueblo le aplaudían, ofreciéndole un respeto y una cortesía parlamentaria que en ningún caso merece una alimaña como Otegi. Solo el pueblo catalán, o sea, el pueblo español, se ha atrevido a decirle a Otegi lo que realmente es: asesino. Oh Dios, qué buen vasallo, si hubiera buen señor. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado ya su ausencia de la final de la Copa del Rey, que se jugará el próximo domingo en el Vicente Calderón, tras la prohibición de exhibir banderas esteladas durante la celebración del partido entre el Barça y el Sevilla. En los controles del segundo anillo se asegurarán de que nadie porte elementos peligrosos como, por ejemplo, bengalas, botellas, etc., ni tampoco materiales de propaganda racista, xenófoba, política o religiosa que pueden generar conflictos de orden público. Bruselas anuncia que aplaza hasta después de la celebración de las elecciones del 26 de junio la ejecución de la multa impuesta a nuestro país por los reiterados incumplimientos de los objetivos de déficit. Concede un año más a nuestro país para que se ciña al 3%. Lo hace el mismo día en el que la deuda de nuestro país supera por primera vez en un siglo el 100% del PIB. En contra de las tómbolas. Y esta política fiscal del Gobierno se ha convertido en una tómbola, que hay un regalito fiscal antes del 20 de junio y nos llama Europa al orden. PP y PSOE tienen ya claras sus estrategias de campaña, mientras que los socialistas han mostrado sus cartas en su último vídeo electoral, en el que arremeten duramente contra la formación morada. Los populares fijan su diana en hundir al partido de Albert Rivera. Dice Rajoy que votarles es como jugar a la ruleta rusa. Ni tampoco es bueno jugar a la ruleta rusa. Uno puede encontrarse con que vota una cosa y al final acaba elegido otra cosa distinta. Y hoy miércoles, en nuestra cita con la historia, centraremos nuestra vista en Corea del Norte, donde se ha celebrado por primera vez en 36 años el Congreso del Partido Comunista. ¿Es verdaderamente Corea del Norte un país tan aislado y cerrado? ¿Qué hay de cierto en las hambrunas de las que se acusa al régimen? Y de la represión y los campos de concentración. De todo ello le preguntaremos a nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz.
Carles Puigdemont ya ha anunciado su ausencia del partido de la final de la Copa del Rey tras la prohibición de portar banderas esteladas y otros símbolos no constitucionales en el Vicente Calderón, que acogerá al partido entre Barça y Sevilla. Por ello velarán 2.500 policías en un dispositivo de seguridad planificado para un evento con consideración de alto riesgo. Los asistentes al encuentro deberán someterse a 2 controles de seguridad en los que serán cacheados para evitar que puedan meter alguno de esos objetos prohibidos en el estadio. Así lo ha anunciado este mismo miércoles la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa. En los controles del segundo anillo se asegurarán de que nadie porte elementos peligrosos como, por ejemplo, bengalas, botellas, etc., ni tampoco materiales de propaganda racista, xenófoba, política o religiosa que pueden generar conflictos de orden público. Eduardo, ¿qué te parece la decisión de la Federación Española de Fútbol de prohibir meter banderas esteladas en esta final de la Copa del Rey? ¿Pero no habíamos quedado que la exhibición de esos símbolos, según la justicia española, la amparaba la libertad de expresión? Así fue el año pasado. En España, política y judicialmente, casi todo se hace mal, a contrapelo y a destiempo. Nuestros códigos democráticos avalan la vertebración y representación parlamentaria de fuerzas políticas separatistas, cuya meta es romper España, la nación que les financia, les ampara y les protege. La justicia española amparó, socapa de la libertad de expresión, que en la final de Copa del año pasado se insultase a España, se escupiese sobre sus símbolos, se abuchease a su himno y se ofendiese gravemente al rey. Un año después, para tratar de evitar ese espectáculo política y judicialmente legal, aunque injurioso para la mayoría de los españoles, se van a prohibir las banderas separatistas en la final de la Copa del Rey. ¿Por qué lo que ayer fue bendecido por los poderes judicial y político se prohíbe hoy? Pues porque estamos en campaña electoral, nada más. Las esteladas quedan prohibidas no por sentido común ni por patriotismo, sino por interés electoral. ¿Qué va a suceder? Pues que habrá más esteladas que nunca por aquello tan genuinamente español como el separatismo que dice: ¿no querías caldo? Toma 2 tazas. Y además no les pasará nada, porque enarbolarán esteladas. Si llevasen la bandera con el águila de San Juan, paraban el partido, los detenían a todos y metían en la cárcel hasta los porteros, los de los vomitorios del estadio y los de los equipos de fútbol, suplentes incluidos. Abrimos página económica. Bruselas ha decidido aplazar hasta después de las elecciones la multa a nuestro país por los continuos incumplimientos de déficit. Bruselas propone ahora dar un año más a España para situar el déficit por debajo del 3%. Aunque la sanción llegue más tarde, la Comisión Europea exige a nuestro país adoptar un ajuste por valor de algo más de 8.000 millones de euros entre este año y el próximo. Así, las autoridades comunitarias reclaman que se rebaje el déficit público al 3,7% en el año 2016 y al 2,5% en 2017. Para los socialistas, esta multa es el último regalito del legado de Mariano Rajoy. Así lo han dicho tanto su secretario general como la presidenta de la Junta de Andalucía. El señor Rajoy no ha sido ni eficaz en la gestión de las cuentas públicas, ni tampoco ha sido solidario con la gestión de esas cuentas públicas. Creo que los incumplimientos de Rajoy los pagamos todos los españoles. En contra de las tómbolas. Y esta política fiscal del Gobierno se ha convertido en una tómbola, que hay un regalito fiscal antes del 20 de junio y nos llama Europa al orden. Retrasar la valoración sobre si España había cumplido o no había cumplido acción efectiva, ¿no? Eso lógicamente retrasa todo el procedimiento, pero vamos, yo estoy convencido que el tema de la multa es un tema que no es un tema relevante en estos momentos en absoluto. Lo importante es que tenemos una nueva senda de déficit público. Además, hoy, por primera vez desde hace un siglo, la deuda pública de nuestro país supera el 100% del PIB, es decir, gastamos más de lo que producimos. ¿Esto qué consecuencias tiene sobre la economía y sobre el bolsillo de los ciudadanos? Pues para arrojar un poco de luz tenemos conexión en directo con el economista José Manuel Rayo. Señor Rayo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, ¿qué significa que debamos más del 100% del PIB? Público, es decir, el Estado, las administraciones públicas adeudan a los acreedores, a sus acreedores, a aquella gente a la que le han pedido prestado dinero para durante mucho tiempo gastar por encima de sus posibilidades, le adeudan todo lo que la economía española produce en un año. Dado que el Estado no recauda todo, afortunadamente, lo que produce la economía en un año, eso significa que tardaríamos muchos años en poder pagar esa enorme losa de deuda que ahora sufrimos. ¿Y qué relación existe entre la deuda y el déficit? La deuda es el resultado del déficit público. El déficit es como el grifo que va soltando agua y la deuda es la bañera llena de agua. ¿Tiene alguna consecuencia para los bolsillos de los españoles?
Sí, los efectos son muy negativos. ¿Por qué? Pues porque para devolver la deuda básicamente hay que subir impuestos o bajar el gasto, es decir, recibir menos servicios por los mismos impuestos o recibir los mismos servicios por más impuestos. Ese es el problema que tenemos ahora, y es que España está hipotecada. Los políticos Zapatero y Rajoy han hipotecado a España y al conjunto de los españoles. Y por último, señor Rayo, ¿cómo influye en el crédito español tener una deuda de estas proporciones? Bueno, evidentemente cualquier empresario a la hora de plantearse invertir en España y observar una deuda del 100% del PIB teme que en algún momento le puedan subir los impuestos, y esto también es así para la financiación que se pueda conceder a empresas. Por tanto, eso significa que la amenaza potencial de que te machaquen a impuestos debido a la alta deuda desalienta, desincentiva la inversión en nuestro país. Pues señor Rayo, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Y de Bruselas miramos a Alemania, no porque nos vayamos allí, sino porque, a juicio del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, España no es Alemania. Siendo así, en nuestro país no es posible una gran coalición como la del país germano. No ha salido. En todo caso, ya le digo, lo he dicho en España, lo digo en Alemania. Alemania y en España no somos lo mismo. Creo que en España la alternativa al Partido Popular es el Partido Socialista, que tenemos que decir sí al cambio, que el próximo 26 de junio el planteamiento que hace el Partido Socialista a la sociedad española es que tenemos que hacer un gran plebiscito por el cambio. En el PSOE parece que ya tienen clara su estrategia de campaña: arremeter contra Podemos, partido al que acusan de haber imposibilitado el gobierno del cambio. Así lo ponen de manifiesto en su último vídeo de campaña, en el que destaca este lema: frente a los sillones, soluciones; frente a la intransigencia, el acuerdo; frente al no, el sí. Pedro Sánchez no pretende elegir entre uno y otro, sino unir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Ciudadanos acepta un acuerdo para el cambio y, sin embargo, Podemos lo rechaza. Pablo Iglesias se niega a hablar con Ciudadanos, argumentando que el partido de Rivera es de derechas. Es entonces cuando Iglesias inventa la falsa trampa de la incompatibilidad. Tiene sentido siempre que antes no hayas admitido tener muchas cosas en común con Ciudadanos. Los programas de PSOE y Podemos coinciden en aspectos esenciales como la sanidad y la educación, y el PSOE ya le ha dicho a Pablo Iglesias que aceptaría el 70% de las propuestas. Ningún acuerdo le parece bueno. Lo que propone Podemos como alternativa al pacto de las tres fuerzas del cambio es la vía 161. Para alcanzar la mayoría absoluta sería imprescindible la entrada de los partidos nacionalistas e independentistas en el acuerdo. Eduardo, dice Pedro Sánchez que en nuestro país es imposible una gran coalición porque nuestro país no es Alemania. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no existe el patriotismo que hay en Alemania, entre otras cosas. Entre las muchas perogrulladas, tópicos, lugares comunes, obviedades y frases huecas con las que Pedro Sánchez trenza su discurso político, que tiene la consistencia del humo y el peso de una top model, o sea, nada, el aún líder del PSOE ha justificado hoy la esencial imposibilidad de conformar una gran coalición de gobierno en España, argumentando que España no es Alemania. Dicho por Pedro Sánchez parece una chorrada, pero no lo es. España no es Alemania fundamentalmente por algo que Sánchez ignora: el patriotismo. Sin el patriotismo, desaparece la conciencia nacional, desaparece la política, que se convierte en un negocio, y los partidos en sectas de intereses privados. Para cualquier político alemán, igual que para cualquier ciudadano germano, Alemania es lo primero, y por encima de ella no hay nada. La patria de los políticos españoles es el partido, el escaño y los privilegios inherentes al acta de diputado. A los socialistas españoles especialmente solo les importa el PSOE, y para ellos la patria es una molesta flor retórica que han eliminado de su discurso. Por eso jamás gobernarán en coalición con la derecha, aunque la derecha se lo haya ofrecido. Son tan sectarios que son incapaces de entender que si España se hunde, el PSOE no sobrevivirá. Muchas gracias, Eduardo, y seguimos analizando las conclusiones de los últimos sondeos. Si ayer les contábamos que la ley D'Hondt beneficiaba a la confluencia Unidos Podemos, a quienes un escaño les costará 14.000 votos menos que el pasado 20 de diciembre, hoy analizamos qué consecuencias tendría la posibilidad de que PP y Ciudadanos hubieran concurrido juntos a la próxima cita con las urnas. Según una simulación realizada por GAT3, esta hipotética coalición entre PP y Ciudadanos habría necesitado 8.000 votos menos por cada escaño conseguido, mientras que el coste del voto en el bloque de la izquierda habría subido en 7.000 papeletas por diputado. Por lo que esta alianza, ya imposible, habría desactivado el efecto del pacto entre Podemos e Izquierda Unida en las urnas. Nada más lejos de las intenciones del presidente del Partido Popular, que hoy ha llegado a asegurar que votar a la formación naranja en las actuales circunstancias es como jugar a la ruleta rusa.
No estamos en unos momentos en que sea bueno dar saltos en el vacío, ni tampoco es bueno jugar a la ruleta rusa. Uno puede encontrarse con que vota una cosa y al final acaba elegido otra cosa distinta. Pese a que el objetivo a batir de los populares es claro, evitar a toda costa la fuga de votos hacia Ciudadanos, Mariano Rajoy está convencido de que la coalición de izquierdas, formadas por Podemos e Izquierda Unida, se convertirá sin ninguna duda en segunda fuerza en votos y en escaños. En Génova dan ya por hecho el sorpaso a los socialistas, así lo habría manifestado ante sus fieles Mariano Rajoy, que con esta advertencia ha tratado de marcar la estrategia electoral del partido, la del miedo a Podemos sin perder de vista a Ciudadanos. Por su parte, a Albert Rivera tampoco le cabe ninguna duda de que Rajoy no es la solución a los problemas de España. ¿Y en qué sustenta esta creencia el líder de Ciudadanos? Pues a juicio de Rivera, si Rajoy no ha sido capaz de hacer las reformas necesarias en estos últimos 4 años, tampoco será capaz de hacerlas ahora. No, es que, a ver, primero, yo no decidí que Rajoy le dijera que no al rey. Eso fue una decisión de Rajoy legítima y no vamos a volver al pasado, hay que mirar al futuro. Nosotros solo hacemos pactos con partidos constitucionalistas. Yo escucho a Rajoy entre 200 y 300 veces decir que quiere un pacto con el PSOE. Entonces, si el PP quiere un pacto con el PSOE, no puede ser malvado y maldito un pacto con el PSOE. Será un pacto de Estado. Por tanto, si Ciudadanos llega a un acuerdo con el PSOE o el PP, son pactos de interés general. El problema no es de Rajoy como persona, como candidato, sino es fin de una etapa, ¿no? Es decir, al final, estamos al final de una etapa. Creo sinceramente que para frenar el populismo lo mejor que podemos hacer es regenerar y reformar España. Y esa reforma... Rajoy no está vetado. No, Rajoy no es la persona que yo creo que vaya a reformar todo lo que han hecho en 4 años. Ante este escenario, Esperanza Aguirre ha mostrado su preocupación por el futuro de nuestro país, del que dice se encuentra en una encrucijada histórica con consecuencias irrevocables. España se encuentra en este momento en una encrucijada histórica. Eso quiere decir que los españoles, en los próximos tiempos, vamos a tener que tomar decisiones que tendrán consecuencias de especial importancia. Empezando, claro está, por nuestro voto del próximo día 28 de junio. Una encrucijada histórica que interesa mucho dentro y fuera de nuestras fronteras. María Matos, bueno, el Financial Times ha entrevistado a Mariano Rajoy y ha dicho de él que es un hombre invisible, del que considera además que no tiene carisma y que es de perfil bajo. ¿En qué basa estas afirmaciones? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues vamos a verlo. ¿Por qué, por ejemplo, le ha puesto ese alias, el del nombre invisible? Pues porque a juicio del Financial Times, Mariano Rajoy ha estado gran parte de este año observando y esperando mientras sus rivales trabajaban para echarle del poder. En la conversación mantenida con el diario, Mariano Rajoy presenta como activos de su candidatura a la presidencia del gobierno su experiencia y la moderación que aporta a su partido y subraya que ese trabajo está a medio hacer, algo que sin embargo no parece haber convencido al rotativo. De hecho, el diario británico le ve como un líder de bajo perfil y carente de carisma y añade que su discurso recuerda al del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, algo que no ha gustado mucho a Rajoy, quien respondía asegurando que no tenían nada en común, a pesar de que en su opinión Reagan no fue un mal presidente. Y al ser preguntado por un posible heredero, el presidente en funciones afirmaba que no tenía sucesor natural y que a veces no es malo no tenerlo. Y también aprovechaba la ocasión para cargar contra las nuevas formaciones. A Podemos lo tildaba del partido del siglo XIX, mientras que a Albert Rivera, el de Ciudadanos, le reprochaba que hablase de respetar la voluntad del pueblo y le pidiese a él que se fuera, teniendo tan solo 40 escaños frente a los 123 del Partido Popular. Pues muchas gracias, María. Vergüenza y bochorno en el Partido Popular por las revelaciones de David Marjaliza, que ayer colocaba a Francisco Granados como el principal cerebro de los cobros de comisiones en Valdemoro. Por ello, el vicesecretario de Organización del PP, Pablo Casado, ha pedido perdón, mientras que Esperanza Aguirre ha confesado su vergüenza al conocer los tejemanejes del que fuera su antiguo colaborador. Estas informaciones, que son declaraciones de un señor que se supone que es el principal delincuente o uno de los principales delincuentes, pues el juez tendrá que calibrarlas, tendrá que estudiarlas, pero sin duda pues a mí me producen bochorno, vergüenza e indignación. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es pedir disculpas a todos los ciudadanos por haber tenido ese tipo de gente en el partido. Cuando se encuentra una actitud tan inaceptable, y sobre todo en una época de crisis, yo creo que es justo pedir disculpas al sufrido contribuyente que en este caso ve
escucha o lee unas informaciones que son absolutamente vomitivas. El nombre de Esperanza Aguirre salía a relucir en las grabaciones de la confesión de David Marjaliza, el cerebro de la trama. Aseguraba en sede judicial que la expresidenta de la Comunidad de Madrid estuvo presente en reuniones para recalificar como suelo urbano los terrenos del Espartal, en esa localidad, la de Valdemoro. Preguntada al respecto, Aguirre ha recordado que ella ya asumió su culpa con su dimisión y que no hay nadie que piense que ella es corrupta o que se haya llevado un duro. Sin embargo, desde Podemos, Irene Montero ha lamentado de manera irónica la tristeza de la que expresa Aguirre desde esas revelaciones. Y sobre lo que decía la señora Esperanza Aguirre, pues solo puedo sentir tristeza de que una señora que quiere estar en política, la señora condesa, pues no respete y no le dé valor a la justicia y a las sentencias, en este caso del Tribunal Supremo, que han acreditado una y otra vez que lo que está diciendo es una total y absoluta falsedad. Con un solo objetivo, y es impedir el desarme de ETA. Y lo digo así, tal y como es. El día que ETA desaparezca va a aumentar todavía más porque hay una estrategia del Estado que trata de ligarnos permanentemente a eso. El Estado tenía un cierto interés en que eso continuara y nosotros y nosotras hemos sido los que hemos contribuido a que eso desaparezca del escenario político. No, yo no veo riesgo realmente de vuelta de la violencia en el país en los términos que la hemos conocido. Declaraciones que se producían inmediatamente antes de su llegada al Parlamento catalán, donde llegaba acompañado por el diputado de la CUP, David Fernández, y por compañeros de partido de Sortu. A las puertas de la Cámara, Otegi ha sido recibido entre gritos de asesino de los ciudadanos y aplausos de diputados de la CUP responsables de su presencia en el hemiciclo. El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha asegurado desde el Parlamento de Cataluña que el proceso que está llevando a cabo Cataluña es ejemplar y que siente el mismo como propio, asegurando que buscan los mismos objetivos. Ya dentro del hemiciclo, el protagonismo pasaba al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha avalado la presencia de Otegi en la Cámara al asegurar que el que fuera miembro de ETA tenía todo el derecho a estar allí. Palabras que han recibido su respuesta en boca del presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, que ha recordado a Puigdemont que Otegi es responsable de la muerte de más de 50 catalanes, entre los que se encontraban niños. President de la Generalitat, que Convergència Democràtica de Catalunya obri les portes del Parlament amb aquesta persona és un acte de crueltat amb les víctimes i un insult als catalans decents, siguin independentistes o no. Senyor diputat, jo li demanaria que en l'expressió d'un assumpte tan delicat com aquest fos respectuós, perquè vostè ha deixat anar un vel de sospita sobre el compromís ètic del govern i del Parlament i de la societat catalana que no li admeto. Vostès estan cansats de repetir que han arribat molts de vostès a l'independentisme per culpa del govern d'Espanya. Jo li pregunto, també han arribat a obrir les portes i abraçar amb tots els honors a Otegi per culpa del govern d'Espanya, senyor Puigdemont? També aquest és el motiu. I vostè, amb la seva insinuació, fent una apropiació indeguda del dolor de les víctimes, que són molt diverses, vostè avui no ha fet un servei a les persones que diu defensar. Vostè s'ha fet un servei a si mateix en campanya electoral. La visita del Batasuna al Parlamento ha generado toda clase de reacciones, desde la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha asegurado que su presencia allí hace un flaco favor a los separatistas, pasando por la consideración del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que cree que Otegi debería pedir perdón, o por la vergüenza experimentada por Ciudadanos. Que el señor Otegi debería disculparse por un pasado en el que apoyó, en fin, a una banda terrorista que causó mucho dolor. Yo todavía no he escuchado esas disculpas y eso también me hace estar muy lejos políticamente del señor Otegi. Pero increíble y te digo más, estoy convencida que muchísimos votantes de partidos que hoy van a recibir a Otegi y no van a recibir a las víctimas, también están escandalizados, porque aquí yo creo que no todo el mundo se ha olvidado de Hipercor, no todo el mundo se ha olvidado del atentado de Vic. Es que España no tiene problemas sociales, es que en España no hay problemas de empleo, de estabilidad laboral, de ingresos. Es que en España no hay problemas de vivienda, de seguridad, de salud, de educación. O es que España es un paraíso. Pero sobre Venezuela se está montando un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar.
Nicolás Maduro se declara víctima de una conspiración internacional para derrocar a su gobierno y denuncia una brutal campaña política y mediática contra su ejecutivo. En una rueda de prensa convocada en el Palacio Presidencial de Miraflores, el jefe del Estado venezolano ha denunciado que Venezuela quiere ser llevada a una situación de violencia que sirva como excusa para una posterior intervención militar internacional, por lo que ha anunciado una contraofensiva política para hacer frente a las amenazas y agresiones que Venezuela recibe desde el exterior y que, según Caracas, giran en torno al eje Miami-Madrid-Bogotá. Lo hace el mismo día en el que ha amenazado con disolver el Parlamento. Desde la oposición avisan que si Maduro desoye el decreto que ha anulado el estado de excepción, puede ir sacando los tanques. Advertencia hecha hoy mismo por Enrique Capriles. Maduro no está por encima de la Constitución. Que vaya preparando los tanques de guerra y los aviones. Hablaría con él, no me supondría un problema hablar con él y al mismo tiempo presionaría con fuerza a China porque tenemos un enorme poder económico sobre China. China puede acabar con el problema en una reunión o con una llamada de teléfono. Se ha celebrado por primera vez en 36 años el Congreso del Partido Comunista en Corea del Norte. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te parecen estas declaraciones que acabamos de escuchar de Donald Trump, que dice que si llega a la Casa Blanca, lo primero que hará, o de las primeras cosas, será reunirse con Kim Jong-un? Bueno, es una estrategia que se ha llevado en los últimos años, la del diálogo con Corea del Norte. Corea del Sur lo ha practicado en algunas ocasiones y ha sido uno de los modos, de las formas, digamos, de contención de ese, expansionismo norcoreano o de esa agresividad norcoreana. Y de hecho, bueno, la relación de las dos Coreas, digamos, la de Corea del Sur sobre Corea del Norte, también tiene una notable incidencia en su política. Los aspectos más, como decía antes, agresivos de Corea del Norte muchas veces se manifiestan cuando ese diálogo se interrumpe. Corea del Norte necesita apoyo económico esencialmente, y ese es el modo de controlar a Corea del Norte, mediante el apoyo económico, mediante las relaciones económicas. Creo que luego tendremos ocasión de hablar de la situación económica por la que pasa Corea del Norte. Por lo tanto, la idea de Donald Trump no es tan peregrina como quizá como pueda parecer. Eso es. Bueno, hemos empezado por el final, por la actualidad, pero vayamos a los inicios. ¿Por qué existe Corea del Norte? ¿Cuál es su origen? Bueno, Corea del Norte es el resultado de Corea. Estaba ocupada por los japoneses de la guerra ruso-japonesa de 1905 y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando lucharon contra la ocupación japonesa y fue el territorio conquistado por la Unión Soviética, pues fue dividida en dos partes, ¿no? En 1948 se crean dos estados, Corea del Norte y Corea del Sur, en función de que Corea del Norte no acepta la propuesta de la ONU para que se celebre un referéndum en el conjunto de la península, al mismo tiempo que los Estados Unidos le han dado carta de naturaleza política, porque es la administración Truman la que reconoce el paralelo 38 como la línea de división entre las dos Coreas. La Unión Soviética, en definitiva, lo único que se limitó es a aceptar un hecho que le proponía Estados Unidos a través de la ONU, ¿no? Y luego, en 1950, se produce la guerra. Stalin prueba la capacidad de resistencia, la capacidad, mejor dicho, de reacción de los Estados Unidos, atacando con el ejército norcoreano, dando vía libre a Kim Jong-il, a Kim Il-sung, atacando el territorio de Corea del Sur, ¿no? Los nombres. El régimen norcoreano tiene unas características pues, muy particulares, ¿no? Absolutamente innegables este extremo. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Cuál es su ideología? Porque hay un poco de cacao, ¿no? Con eso. Hombre, es una ideología difícil de clasificar verdaderamente desde la óptica occidental, ¿no? Es lo que se llama el socialismo juche, es un socialismo muy peculiar, que no es exactamente una aplicación del marxismo como lo entendemos en Occidente. Además, pero la idea que tenemos en Occidente es de que es un país comunista. Bueno, es un país comunista, sí, en el sentido, en cuanto que es un país colectivista, yo diría más que comunista. De hecho, se define como un régimen de masas, y luego se asienta sobre los pilares de la tradición coreana, que ellos reivindican con mucho énfasis. También tiene un sentido, digamos, patriótico muy marcado, a la vez que el ejército desempeña una tarea, digamos, un papel fundamental, ¿no? De hecho, es el país del mundo con mayor gasto militar. Un 25% de todo su gasto permanentemente se dedica al ejército, con lo cual el ejército se ha convertido pues en la verdadera, digamos, naturaleza del régimen norcoreano. Y luego todo eso con un sentido, digamos, como decíamos antes, colectivista, ¿no? Más que obviamente comunista, ¿no? Y con unos principios genéricamente marxistas, pero habría que decir que muy genéricamente marxistas. Por ejemplo, la revelación juche, o sea, la revelación de lo que es la naturaleza última del socialismo norcoreano, pues le sucedió a Kim Il-sung cuando estaba paseando por un monte, ¿no? Quiero decir que todo esto pues tiene muchas gotas de budismo y de, en fin, toda la cosmogonía oriental. Es muy difícil de entender desde el punto de vista occidental.
también es muy llamativo, ¿no?, el hiperliderazgo de sus líderes, en este caso Kim Jong-un, que es prácticamente considerado un dios. Hablabas del budismo, pero es que consideran que está directamente nombrado por Dios, le veneran, creen incluso pues que no tiene atribuciones humanas en algunos casos. Bueno, pensemos que el budismo no es propiamente una religión, es más bien una filosofía, por decirlo así. No hay un dios, ¿no? Es un estado, si queremos denominarlo, es un estado del alma, ¿no?, en el cual se produce en sus estadios más elevados una aniquilación a través de ese proceso que conduce al nirvana, etc. Por tanto, no hay un dios propiamente. No es que sea una deidad como tal, pero los estados de masas fundamentalmente necesitan, por esa desestructuración que presentan en el resto de órdenes, digamos, necesitan hiperliderazgos, claro. Y los 3 jefes de Estado que ha tenido Corea del Norte pues han presentado ese perfil de hiperliderazgos. ¿Tan excéntricos como este último, como Kim Jong-un? No, la verdad es que este es quizá el más excéntrico de todos ellos. Sí, Kim Jong-il, por ejemplo, o sea, Kim Il-sung, perdón, el fundador, Kim Il-sung, era una persona, dentro de todo, digamos, más convencional. Sí, luchó con la resistencia contra los japoneses, ese sí que era más ortodoxamente marxista. Esto ya es como una especie de deriva, en general, podemos decir, poco reconocible. Una especie de tiranía en la cual importa verdaderamente poco el carácter ideológico, más allá de que se trata de movimientos de tipo ultracolectivistas, podemos decir. Paz, ¿es verdaderamente un país tan aislado, tan cerrado como nos parece, desde luego, desde aquí? Hombre, sí, es un país que no tiene relaciones exteriores más que con China prácticamente. En su momento tuvo relaciones exteriores también con la Kampuchea de Pol Pot, y el acceso a Internet es prácticamente nulo, igual que la telefonía móvil. Y está muy restringido el acceso a la televisión, y por supuesto la televisión solamente que emite Pyongyang, ni siquiera hay acceso a la televisión china. Sí, que podrían estar más de acuerdo, ¿no? Claro, la relación que tienen ellos con el mundo es a través de Pekín. Por eso antes Donald Trump precisamente decía que hablaría con Corea del Norte, y al mismo tiempo utilizarían a China para presionar a Corea del Norte, porque es realmente su cordón umbilical con el mundo, ¿no? Entonces ni siquiera la televisión china es permitida. En la zona norte está toda como con un blackout, que se dice, ¿no? Es decir, no se puede conectar con absolutamente nada. Y por otra parte, la televisión de Corea del Norte, pues es una televisión que emite desfiles, discursos, algunas telenovelas así muy ligeritas. Es decir, que podríamos decir que los habitantes de Corea del Norte no saben cómo es el mundo, no tienen ni idea, o sea, piensan que están ahí como en esa burbuja, ¿no? Y creen que el resto del mundo a lo mejor es igual que lo que viven ellos. No, creen que el resto del mundo es un infierno. Creen que ellos viven en el paraíso y que el resto del mundo pues no hay más que matanzas continuas, guerras, huelgas, crímenes generalizados, y que su sociedad es la más parecida a la sociedad perfecta. Por supuesto, una sociedad, Corea del Norte se ha definido como una especie de tiranía orwelliana, ¿no? Es una especie de recreación del mundo, una mezcla entre el mundo feliz de ¿Qué características nos puede contar, señor Paz, que nos llamen especialmente la atención? Pues, por ejemplo, a la muerte de los líderes se producen manifestaciones colectivas de llantos histéricos, ¿no? Todo el mundo va a los mausoleos, a las estatuas, a depositar flores, etc. Y cuando esa muerte se ha producido hace poco, pues las manifestaciones de duelo son enormemente emotivas y enormemente intensas, ¿no? Llama la atención desde el punto de vista occidental, sin duda, que haya literalmente miles de personas, decenas de miles de personas llorando al unísono por la muerte del amado líder. Pero hay que tener en cuenta que a los niños desde pequeños en los colegios se les dice que todo lo que tienen se lo deben a él, e incluso, según en fin, lo que se ha publicado de Corea del Norte, hay que poner todo esto un poco entre paréntesis porque es un país absolutamente hermético, pero por lo que se sabe es bastante frecuente que sobre todo los niños sueñen con su gran líder, ¿eh? O sea, aparece con mucha frecuencia, según dicen los niños, en sus sueños. Es una continua, digamos, sobresaturación de imágenes del gran líder, y por tanto está presente en su vida en todo lo que hacen, desde cuando duermen hasta cuando comen, ¿no? ¿Y qué me puede decir de las hambrunas de las que se acusa al régimen norcoreano? Pues las hambrunas son bien ciertas, incluso el régimen la ha reconocido, aunque ha discutido las cifras, pero digamos que Corea del Norte, la economía de Corea del Norte... Claro, porque ¿de qué viven, no? Al estar tan aislados, solamente se sustentan gracias a China y a sus recursos propios. Vivían de la ayuda de la Unión Soviética y de China, ¿eh? Y la ayuda de la Unión Soviética cesó cuando cesó de existir la Unión Soviética, como es natural, a comienzos de la década de los 90, finales de los 80, terminó esa ayuda, China mantuvo en cierta manera su ayuda y vivían luego de los arrozales. El arroz en Corea del Norte tiene la productividad de los arrozales de Corea del Norte es una productividad extraordinaria, y han vivido fundamentalmente gracias a eso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que a mediados de los años 80, entre el 90, entre el 96 y el 98, hubo unas inundaciones que arrasaron, además una gran deforestación
inundación en Corea del Norte, con lo cual arrasaron las laderas donde se cultiva el arroz, los arrozales, y se produjo una hambruna brutal. Para el año 2001 se calcula que habían muerto aproximadamente unos 2 millones de coreanos, aunque el régimen dijo que habían sido solo unos 100.000. ¿De cuántos? ¿De cuántos? De 20 y tantos millones, que tenían en aquel momento 20 y pocos millones, habían muerto, claro, una décima parte de la población, ¿no? Ellos dicen que solo murieron, entre comillas, unos 100.000. Y lo peor también es la cantidad de los niños, un 60% de los niños tienen una pronunciada malnutrición. Paz, y de eso respecto a la hambruna, pero de la represión, de los campos de concentración, ¿cómo pueden pensar esa sociedad que dice que piensan que viven en una sociedad idílica, existiendo incluso campos de concentración? Bueno, existen campos de concentración donde hay aproximadamente unas 120.000 personas. Vamos a ver, existen porque la sociedad norcoreana está dividida en 3 grandes grupos. ¿Como castas? Sí, una especie de castas, pero digamos ideológicas, pero a la vez por la procedencia también social, aunque tenga un origen ideológico de los propios individuos, ¿no? Están los leales, que son los que viven en Pyongyang, en la capital, que es donde mejor se vive, es donde están los leales, ¿no? Y además es el escaparate del país. Luego están, digamos, los indecisos, que son fuertemente vigilados, etcétera, y luego están los enemigos. Bueno, una parte de esos enemigos, entre comillas, viven en los campos de concentración, unos 120.000 aproximadamente. ¿No? En esos campos de concentración se han denunciado todo tipo de atrocidades y barbaridades que no vamos a describir, pero que se puede uno imaginar, y han sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional: trabajos forzados, torturas, abortos forzados, en fin, todo ese tipo de cosas. Es muy complicado escapar de Corea del Norte, y cuando se escapaba lógicamente por la frontera que tienen, que no es otra que la de China. China hasta ahora en muchas ocasiones entregaba a los prisioneros, ha dejado de hacerlo últimamente. Paz, pues a pesar de todas estas atrocidades es innegable que es un régimen que genera muchísima fascinación, interés. ¿Le gustaría a usted conocer a Kim Jong-un si tuviera oportunidad? Me gustaría conocer Corea del Norte. Este tipo igual no es demasiado divertido, pero... Tiene que llamar a Cabo de Venos, al catalán que es embajador de Corea del Norte. Pero es un país que yo creo que ejerce su fascinación también por su hermetismo, ¿no? Paz, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Ustedes no se marchen porque volvemos en apenas unos minutos con un especial sobre el 15M en su 5º aniversario. Volvemos en 3 minutos. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
cumplen 5 años de la ocupación de la Puerta del Sol. Fueron varias semanas en las que, de una manera pretendidamente espontánea, ciudadanos de toda condición fueron tomando el kilómetro cero de Madrid ante la pasividad de las autoridades socialistas. Se vendió como un sueño de una España mejor, más justa y en contra de los recortes, pero detrás de todo había, como bien denunció esta casa Intereconomía, un estudiado plan de la izquierda más radical. El lugar escogido para manifestarse fue la Puerta del Sol, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que en aquel momento lideraba Esperanza Aguirre. Aquel 9 de mayo de 2011 comenzaron pequeñas concentraciones que culminaron el día 15 de mayo, de ahí su nombre. Y con el paso de los días, gracias a las redes sociales, la afluencia fue cada vez mayor. Al principio, los ciudadanos eran de condición muy diversa. ¿Quién no comulgaba con una España más justa, más social, más eficiente, que luchara mejor contra el paro, contra la corrupción y contra la representatividad de los políticos? Pero con el paso del tiempo, organizaciones de ultraizquierda se adueñaron de la plaza, impusieron sus proclamas más sectarias y arrinconaron a quien no pensaba como ellos. El 5º aniversario del 15M coincide con la precampaña electoral en la que estamos inmersos. Son ya varios los partidos encabezados por Podemos que han dejado claro la utilización que van a hacer de esta efeméride. Consideran que la formación morada es la heredera de las aspiraciones que en su día se vociferaron en esa Puerta del Sol. Recordamos el 15M 5 años después. Comenzamos. Miles de personas corearon lemas como este en varias ciudades españolas hace 5 años. El 15 de mayo de 2011, sitios tan emblemáticos como la Puerta del Sol fueron tomados por los indignados en un movimiento de protesta inédito que marcó las elecciones municipales y autonómicas. La plataforma Democracia Real Ya estaba detrás de la convocatoria de concentraciones simultáneas por toda España para dejar constancia de su indignación hacia la clase política y la crisis económica. La tarde del 15 de mayo, la Puerta del Sol fue el núcleo irradiador de una protesta pacífica, en principio apartidista, que con el paso de los días acabó convirtiéndose en un caldo de cultivo para